Puede ser, bueno, el freno de mano. Ujú, En la parte electrónica puede ser, por ejemplo, la parte de seguridad en las puertas. ujú. Eh, ¿Qué más? Bueno, son las que me acuerdo. Ok, ¿alguien más? Bueno, bueno, vamos a empezar entonces a ver esa parte de ahí. Y este, pues sí, para terminar con esa sección, perdón. Entonces, como sí, pues hay muchos elementos que nos van a beneficiar o nos van a ayudar para que estemos seguros al momento de conducir, etcétera. Y también, bueno, la parte de confort que también es un punto, un aspecto también importante. Y en sí, bueno, anteriormente los fabricantes, las marcas, no, no pensaban tanto por este tipo de situaciones. ¿Por qué no lo hacían? Porque sus vehículos no tenían como tal velocidades pues bastante altas, si se puede llamar así. Supongamos que a lo mejor años atrás la máxima velocidad eran 40 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces no había tanta necesidad de que se interfiriera un poco esta parte de seguridad. Véase la parte, supongamos, de bolsas de aire, cinturones de seguridad, sistema de frenado, todos esos tipos de cuestiones. Ya empezaron a aparecer cuando los vehículos pues empezaron a incrementar como esas velocidades y por consiguiente se tenía que ver la forma de proteger al conductor y pues también a sus ocupantes. Si no, pues prácticamente sería algo trágico porque no hay forma de que se puedan amortiguar, supongamos, los impactos o que pueda darle esa seguridad a los a las personas que vengan en el interior o que estén en el interior. Entonces, aquí ya fue cuando se puede decir que empezaron a aparecer lo que era seguridad activa y seguridad pasiva. Ambos van a ser con el fin de proteger la vida del conductor y pues también de los ocupantes. Entonces, los fabricantes bueno, que hay en el sector automotriz adaptaron o adaptan las nuevas tecnologías en función de las normas que están dictadas por ciertos organismos, que estas en sí pues realizan investigaciones de las causas de ciertos accidentes de tráfico que lleguen a haber. Entonces, pues sí, prácticamente hay muchos elementos que juegan en su conjunto que son un punto bastante importante. Y por ejemplo, aquí en seguridad activa tiene como tal una pequeña definición y la seguridad pasiva es prácticamente otra. En seguridad activa se van a mencionar por ahí algunos sistemas, los cuales pues se puede decir que son muy importantes o se deben de tomar muy en cuenta, porque bueno, en este caso la seguridad activa es el conjunto de todos aquellos elementos que van a contribuir a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad del vehículo en marcha y en cierto modo eh, evitar un accidente. Pero, por ejemplo, la seguridad pasiva, ¿ustedes qué definición le darían o cuál es esa definición en comparación a esta de seguridad activa? ¿Qué es lo que piensan que ustedes llegue a cambiar? Aquí se supone que es proporcionar mayor estabilidad y eficacia y evitar un accidente. Pero la pasiva, ¿ustedes qué piensan que sucede? ¿O qué saben que llegue a suceder
en esa parte o en ese rubro de seguridad pasiva. Por ejemplo, una bolsa de aire o un cinturón de seguridad sería de seguridad activa o sería seguridad pasiva. Sería pasiva, porque cuando ocurre el accidente, obviamente protege al conductor. Y, por ejemplo, Correcto. Ujú. y el de seguridad, el cinturón de seguridad, prevé para que no salga disparado el conductor del auto cuando choque. Entonces, con esos dos puntos que me comentaste, ¿qué definición tú le darías a seguridad pasiva? Pues básicamente sería como para cuando hay un accidente o después de un accidente, proteger al conductor y a las demás personas que están dentro del vehículo. Ok, Benjamín, muy bien. Sí, se podría decir que no evitar, en este caso, eh, si se puede decir el accidente, como se menciona aquí con la activa, sino que lo que va a suceder es que nos va a preparar para cuando ya esté pues prácticamente presente ese choque o accidente. ¿De qué forma? Pues como comentabas ahorita, eh, bueno, que trabaje de forma adecuada las bolsas de aire y también se posible en conjunto el cinturón de seguridad con el fin de, sí, aparte de protegernos, pero también en cierto modo, o lo que se puede decir, minimizar los daños bueno, más bien que llegara a, a provocar ese accidente o esa colisión. Entonces, pues sí que esa es la diferencia de estos dos. En la seguridad activa, por ejemplo, está el sistema de frenado, que bueno, como muchos ya sabemos, pues es uno de los elementos hoy en día también más importante que hay con respecto a seguridad para conductor. Todos los sistemas de frenado pues ya tienen lo que es circuitos independientes que permiten frenar con seguridad en caso de que alguno falle. Entre ellos pues está lo que ya conocen ustedes, el ABS, que va a permitirnos reducir la distancia de frenado manteniendo la capacidad de poder nosotros cambiar la dirección. O sea, nosotros empezamos a frenar de una manera relativamente brusca y las ruedas no se van a empezar a bloquear. Lo que va a hacer es como que empezar a frenar por segmentos porque se está controlando como que toda ese paso de fluido a través de los conductos y de ahí, bueno, lo que vendrá siendo la presión que se ejerce sobre lo que son las pastillas. Entonces se va regulando esa presión para que como tal las ruedas no se lleguen a bloquear. Hay otros sistemas, por ejemplo, el que es el reporte electrónico de frenada, que funciona de manera similar. Por ejemplo, en este va a funcionar por rueda y el otro va a funcionar por eje. Entonces, de igual forma va a reducir la distancia de frenado, pues sí que le va a dar más seguridad. Entonces, pues sí hay varios que, bueno, al parecer creo que están en la parte de abajo, que bueno, también se van a comentar un poco. Del sistema de dirección, también ya sabemos cómo trabaja, más o menos, o más bien ya lo saben. ¿Qué nos debe de garantizar? Pues obviamente la correcta maniobra del vehículo. Y bueno, ya la parte de las innovaciones que hay del sistema de dirección, que también ya lo habíamos checado anteriormente, cómo fue evolucionando hasta lo que hay hoy en día, que en este caso es la dirección eléctrica. En la parte de suspensión, también checamos los tipos de suspensión que había, algunos beneficios, algunos contras.
de cada uno de ellos, véase de eje rígido o independiente. Entonces nos permite que se mantenga estable, absorba esas ciertas irregularidades y las barras estabilizadoras conectan las dos ruedas de cada eje y sirven para controlar la inclinación del coche en las curvas, evitando así una salida de la vía. Entonces por eso se tiene esa barra de estabilidad, para que en este caso el vehículo, si se puede llamar así, no tenga deslizamiento lateral. Los neumáticos, que también es otro aspecto importante y que también ya lo habíamos checado, que bueno, el compuesto de los neumáticos y el dibujo que se tenga, pues nos debe de garantizar esa cierta tracción hacia lo que es cualquier tipo de condición climática. Y obviamente deben de estar en perfectas condiciones o en las mejores para que puedan tener esa mayor adherencia o que se adhieran a lo que es el asfalto lo más que se pueda y no haya como tal alguna pérdida de tracción. La parte de iluminación, que también es otro punto bastante importante y que, bueno, como muchos ya saben o conocen, pues sí, años atrás se consideraba un poco más, o lo primero que consideraban importante era, pues sí, nada más las luces principales, pero de ahí no tomaron en cuenta las demás. Entonces empezaron a evolucionar los focos, o en este caso las ópticas. Luego de ahí empezaron también a desarrollarse lo que eran los faros, ahora sí que los últimos que se están a lo mejor manejando hoy en día. Entonces es otro punto importante. Bueno, el sistema de control de estabilidad, que también muchos ya saben, bueno, relativamente cómo funciona, que también se le puede llamar antivuelco y que son bastante útiles cuando se pierde el control del vehículo y se bueno, empieza a trabajar por medio de sensores y estos sensores van a ir percibiendo como tal esa velocidad por rueda. También va a ir viendo lo que es o midiendo la posición del volante y también la posición del pedal del acelerador. Y como trabaja de manera electrónica, un procesador va a determinar las acciones que se deben de tomar. Si a lo mejor se debe de frenar, supongamos la trasera derecha, trasera izquierda, o las dos ruedas, o una rueda delantera y una izquierda, o las dos. Entonces, el mismo sistema o el procesador va a determinar qué es lo que debe de hacer para que en este caso las ruedas mantengan esa tracción y no haya como tal pérdida de control. O sea, supongamos en vez de que se medio bloqueen y nos sigamos de frente, lo que va a hacer pues es ir frenando a lo mejor alguna rueda para que no se pierda ese control y nosotros sigamos el camino que estábamos tomando. En seguridad pasiva ya más o menos ahorita se comentó igual, que prácticamente no va a evitar así que el accidente, sino que ya el accidente ya está hecho, pero va a reducir esos daños en lo más mínimo, con el fin de obviamente no perjudicar nuestra salud. Uno de los más importantes que hay y que pues también fue uno de los primeros que se empezaron, si se puede llamar así, desarrollar, fueron los cinturones de seguridad. Entonces son bastante importantes ante cualquier tipo de circunstancia y que es muy importante tenerlos puestos, utilizarlos. También hay otro punto aquí a destacar que anteriormente no se tenía como que algún tipo de dispositivo de bloqueo sobre lo que era el mecanismo. Entonces, después se fue como tal teniendo y de ahí se fue mejorando en muchos aspectos. Entonces bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración y evitan que obviamente la persona salga despedida hacia lo que es el parabrisas. Y de ahí pues existen
Muchos dispositivos, aparte de, por ejemplo, proporcionarnos seguridad a nosotros y a los ocupantes, por ejemplo, que sean adultos, ya se tienen dispositivos que son para niños y también para viajar en coche con mascotas. En la parte de bolsas de aire, también es otro punto bastante importante. En este caso, pues es un sistema, si se puede llamar así, pirotécnico, y se inflan pues de manera muy rápida. Cuando el vehículo pues choca contra algún objeto a una velocidad pues relativamente considerable. Y bueno, finalidad en sí que los conductores o los pasajeros ocupantes no se golpeen de manera directa con alguna parte del vehículo. Y anteriormente pues nada más supongamos había bolsa de aire para el conductor y nada más para el pasajero, pero pues ya se tiene para muchos tipos de circunstancias, en este caso las que son frontales, laterales, cortina, para rodillas, etcétera. Y bueno, obviamente en este sistema eh, hay muchos elementos que trabajan en su conjunto y también supongamos que antes o anteriormente, supongamos iban dos personas en la parte de enfrente y cuando había una colisión se activaban las bolsas también traseras. Entonces, pues se puede decir que se activaban de una manera eh, involuntaria o ni siquiera nosotros a lo mejor esperábamos que se fueran a activar de esa manera porque pues, prácticamente no había nada o no había nadie. Ay, perdón. Entonces, ¿qué sucedía en estos casos? Eh, Como tal, llevan un como sensor en lo que es la parte del cojín del asiento. Entonces, primero, anteriormente llevaban como que ese sensor. Y ese sensor determinaba o detectaba cuando había peso sobre lo que era el asiento. Y al momento de haber una colisión, se iban a llegar a activar. Pero al tener, por ejemplo, nada más ese sensor en lo que es el asiento, ¿creen que iba que llegara a evitar que las bolsas se activaran cuando no había ocupantes? ¿O creen ustedes que sí se pueden llegar a activar, aún teniendo el sensor? Se pueden llegar a activar, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Se llegarían a activar porque, por ejemplo, supongamos ustedes van a ir de viaje y ya no entra, por ejemplo, equipaje en la parte trasera. Y ustedes pues dicen, no, pues mejor las voy a poner aquí enfrente, no va a pasar nada. La ponen ustedes enfrente y el mismo sensor va a empezar a detectar que están añadiendo o se está añadiendo peso pues sí, o sea, prácticamente en el asiento, en el cojín del asiento. Al momento de que fuera a haber una colisión, pues iban a activar. Porque ahora sí que el sensor está haciendo su trabajo nada más de detectar lo que es el peso. Entonces, no sabe o no se tiene conocimiento de si es equipaje, si es una persona o no sé. ¿Qué sucedió después? Empezaron a ver la cuestión de que fuera, aparte de por sensores, sobre lo que era el asiento, también sensores, como se puede decir que como de tipo infrarrojo, para que pudieran detectar si realmente era una persona la que estaba ocupando ese asiento o no. Entonces, supongamos cuando se detectaba por infrarrojo, a lo mejor que si era esa persona, eh, pues sí se iban a activar. Cuando detectaba que no era como tal una persona, pues obviamente no se iban a activar. Entonces, fue como que ese pequeño problema que hubo, pero que después, posteriormente, se mejoró
y ya de ahí pues como tal no hubo algún tipo de problema o inconveniente. La parte de chasis y carrocería también igual, ya se comentó acerca de ello, que obviamente es también es otro punto muy importante o es un elemento bastante importante porque como se vio anteriormente ya se tiene lo que es las carrocerías inteligentes, las cuales pues tienen en ciertas zonas que se va a absorber esa cierta energía en caso de impacto y que de ahí se va a ir repartiendo hacia lo que son, por ejemplo, los largueros, en este caso si es de forma frontal. También pues se acomoda lo que es el motor para que no se introduzca en lo que es el habitáculo y como se comentó también anteriormente, es por eso que en algunos videos que llegamos a ver, el motor sale no sé cuántos metros más hacia adelante y el vehículo pues queda en ese punto donde pues, se fue a estampar. En la parte de cristales, eh, pues también es otro punto a destacar porque la forma en que está compuesto va a evitar que no salten como tal pedazos grandes hacia lo que son los pasajeros dentro del vehículo o del habitáculo. Entonces, son un punto importante, un elemento bastante importante, tanto, bueno, en esta parte del parabrisas, la lona o medallón y también las laterales, que en este caso son más débiles y se pueden llegar a romper de una manera relativamente más fácil. ¿Por qué es de esa forma? Porque en caso de volcadura, pues si no podemos salir ni por enfrente ni por atrás, la forma más rápida o fácil de salir, pues sería por los laterales. Entonces, tienen en cierto punto como esa fragilidad para que se puedan romper y se pueda salir del vehículo sin ningún tipo de problema. Y eso sucedería si a lo mejor fueran tan duros como el parabrisas y el medallón, pues nos va a costar mucho trabajo romperlos para poder salir en caso de alguna volcadura. Entonces tiene pensado como que esa parte o esa cuestión. En la parte de cristales, ¿cómo consideran ustedes que entre la cuestión de confort? Pueden ser ahumados, como les dicen, que tengan películas Ajá, de seguridad y ajá. películas térmicas. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, entraría de esa forma, que sería como que la más típica, si se puede llamar así, en este caso lo que es tintado. También, en cierto modo, el hidrófobo, que es el que, pues sí, se parece que empieza a llover y empieza a evacuar toda el agua de una manera mucho más, rápida. Entonces entraría la parte de confort y entraría la parte, en cierto modo, de seguridad, porque con eso, pues no se va a quedar como tal todas esas gotas ahí en el cristal y en algunas ocasiones pues puede que se pierda hasta cierto punto esa visibilidad. Entonces, con eso pues nos va a beneficiar. Eh, Está el otro eh, tipo, bueno, es que no recuerdo cómo se llamaba, a ver si me acuerdo ahorita, pero en este caso pues lo que hace es como que, sí, Ah, no, de lo que comenté, bueno, era una pregunta, me tenía una duda. ajá, Lo que ¿qué decías pasó? eso de lo de las gotas, ¿es el cristal, los cristales que luego traen las rayitas? ¿De, de qué Es que sirven? no me ¿Eso acuerdo sirve si para sí tenía desempañar? rayitas. Es que Ajá. hay unos que Es traen que, por unas ejemplo, rayitas y te activas como el clima y te desempañan los cristales. ese es tiene otro nombre ese, y es el que me quiero acordar precisamente ahorita, Ah, que era el ya. que estaba comentando. Oye, Pero bueno. no, no recuerdo, pero a ver, espérame tantito, porque en otra materia, bueno, la de dinámica sí lo tengo. Ahorita te lo muestro, porque te digo que me quiero acordar, pero no.
Este, la verdad se me calefactante. olvidó. Pero- ¿Mande? Creo que se llaman calefactables. No, tienen otro nombre. Tienen otro nombre, es que no me acuerdo bien. Aquí está. Eh, bueno, en sí nomás es un vidrio térmico. O sea, haz de cuenta que es un vidrio térmico, o como dices tú, también se le puede llamar como calefactable. Entonces se elimina lo que es hielo, bruma, escarcha de lo que es la superficie, que van a impedir lo que es la visibilidad. Y como tal, este tipo de vidrio, para que que se lleve a cabo eso, se necesita o va conectado lo que es la batería de 12 voltios. Y esto pues va conectado mediante unas terminales al sistema eléctrico del auto para calentar la superficie del vidrio. Entonces más o menos así es como funciona y así se llama. Véase la parte de calefactable o también se puede llamar térmico. Profe, según, bueno, yo tenía entendido que Ajá. térmicos son los que tienen ya la capa de seguridad, bueno, la que te protege del calor, que por ejemplo la maneja 3M, normalmente ya la tienen los Volkswagen. Ok. Sí, porque podría funcionar de como que de esas dos, dos formas o de esas dos maneras. Pero sí, se puede decir que los más, pues sí, relativamente importantes es el que me comentaste ahorita, el tintado, el calefactable, el hidrófobo, que también ahorita ya más o menos lo comenté. Eh, también, bueno, en cierto modo el antirreflejo, que también pues sí, en algunos vehículos se utiliza. Y el vidrio con sistema display. Ahorita ya no he visto vehículos que creo por ahí que lo estén utilizando. Creo que ya no se utiliza casi, ya es como que un poco raro. Pero sí se llegó a utilizar. El de display es el que, ¿cómo se llama? El que arrojaba, ahora sí que como si fuese una proyección hacia el cristal de los elementos más importantes o a destacar, supongamos a lo mejor la velocidad a la que vas, pues te la refleja lo que es el cristal y ya de ahí pues lo único que ves pues es el frente y parte de esos datos. No hay necesidad o más bien no te vas a distraer viendo algunas otras cuestiones. Pero pues sí, prácticamente serían como que pues sí, más importantes que hay o que nos pueden beneficiar tanto en la parte de seguridad y confort como nada más la parte pues sí, de confort. Eh, ¿Qué más? Bueno, los reposacabezas, que en ese caso hay de como que de muchos tipos. Hay unos que van ya con la forma, supongamos, de aquí del asiento. Hagan de cuenta está el asiento y ya de ahí conforma lo que es la cabecera. Entonces está ese y está el otro, que, bueno, me voy a pasar de este lado. Aquí está. Eh, Bueno, están los que son los integrados o los o fijos a lo que es la estructura del asiento, que es lo que les había comentado. Y que obviamente pueden ser, eh, bueno, en sí son muy importantes, pero va a depender mucho de la postura que nosotros estemos tomando. Porque a lo mejor no es lo mismo estar pues, mal sentado y ocurre un accidente y ni siquiera el reposacabezas va a hacer bien su función. Aquí si estamos sentados de manera correcta, pues obviamente no va a suceder alguna, pues sí, relativamente una tragedia. Entonces, esos son unos y los otros son los activos o ajustables, que son los más modernos que se llegan a tener. Entonces, en sí, como mencionaba, mientras estemos en una posición adecuada o estemos bien sentados, pues no tiene por qué pasar alguna tragedia o algún accidente.
Entonces, dependiendo del nivel en el cual estemos sentados o la altura que se tenga, lo que es el reposacabezas, pues es de la forma que va a trabajar. Entonces, sí, más que nada sería como que esa situación bastante importante, la posición, para que pueda trabajar de forma correcta. Eh, bueno, de seguridad activa ya hablamos hace rato, aquí es como que se vuelve a repetir otra vez. De la seguridad pasiva también, bueno, ya se comentó cinturón de seguridad, el parabrisas laminado, que en este caso se agrieta, pero pues no va a impedir por completo la visibilidad. Los asientos seguros y anatómicos, los reposacabezas adecuados, cinturón de seguridad con dispositivo de tensado en el momento del accidente, las bolsas hinchables o las bolsas de aire. De, bueno, protección para niños también más o menos se comentó y que obviamente pues deben de ir en la parte trasera. ¿Sí alguien iba a comentar algo? Sí, bueno, de seguridad pasiva creo que también en unos autos viene el de extintor, también en la parte de la cajuela, a veces también incluye el extintor. Ah, sí. Sí, se me pasó a olvidar comentar eso. Sí, lleva ahí, o por ejemplo, no sé si algunos lo han llegado a ver. Bueno, en algunos modelos creo que anteriores. Por ejemplo, yo hasta me di cuenta apenas hace como un mes. En un Jetta, creo que era un, ¿qué? Una 4. El extintor lo llevan abajo del asiento. Y así como tal lo tiene de fábrica. Entonces unos lo tienen, por ejemplo, así como comentas en la parte de atrás o algunos por ahí en la parte del asiento para también no perder como que tanto tiempo en caso de que a lo mejor llegue a haber un incendio. Entonces, ahora sí que teniéndolo ahí a la mano, pues actuamos de manera rápida y evitar pues prácticamente una tragedia. En la parte de arriba, una parte por ejemplo, de extintor, en esta cuestión de seguridad pasiva, pues aquí está. La parte del tablero de instrumentos también es otro punto que, pues sí, relativamente es importante porque a lo mejor hay materiales que nos pueden llegar a perjudicar, pero también va a depender mucho de la forma que tengan esos como bordes. A lo mejor no es lo mismo tener un borde como, así como redondito, a tener un borde que termine en punta, porque pues ahí prácticamente nos va a perjudicar a nosotros al momento de que exista una colisión. Eh, en la parte de confort, que prácticamente significa, pues sí, bienestar, y pues es lo que nos va a permitir que nosotros nos sientamos a gustos dentro de lo que es el vehículo. Y va a haber muchos factores que deben de influir en ese tipo de situaciones o de circunstancias. Está lo que es el aislamiento térmico, la ventilación y climatización del espacio interior, el agarre en las manos, el aislamiento acústico y la visibilidad, entre algunos otros factores. En la parte de aislamiento, por ejemplo, de lo que es del interior hacia el exterior, ustedes, desde su punto de vista, consideran que no debe, que bueno, no se debe de percibir ningún ruido del exterior, o si es importante en cierto modo percibir ese ruido del exterior y por qué. Yo consideraría que sí es importante porque, por ejemplo, en caso de que impactes con algún, no sé, obstáculo de tamaño considerable, pues lo normal, lo mejor y lo que se recomienda es que baje a verificar las condiciones del carro. Y cuando no, bueno, se aíslan los ruidos, muchas veces no te das cuenta de que colisionaste con algún, no sé, obstáculo, piedra, o un pedazo de fierro, o cosas así, puedes causar accidentes. Ok,
¿Alguien más iba a comentar algo? Sí, que muchas veces también nos damos cuenta que el carro, trae a lo mejor una falla debido a que va haciendo un ruido, a lo mejor. Ok. Bueno, entonces, la parte de aislamiento, o sea, sí es como tal correcto, pero no en exceso, por lo que me están comentando precisamente ustedes. Vamos nosotros por el asfalto, vamos circulando, ni siquiera sabemos cómo están pisando, por ejemplo, los neumáticos sobre el asfalto, ni siquiera sabemos hacia dónde están apuntando, o sea, no sabemos nada, o por ejemplo, ruidos, no percibimos nada, si a lo mejor queremos cambiar de carril y somos un poco despistados y no espejeamos, ni siquiera vamos a escuchar al vehículo que tenemos al lado y pues se puede ocasionar un accidente. Entonces, sí hay como tal ese aislamiento, pero se podría decir que hasta cierto punto, de tal forma que pues se perciba prácticamente lo que es el exterior y con ello pues no, aparte de que no hayan accidentes, pues nosotros sientamos hacia dónde o qué es lo que o dónde están pisando prácticamente las ruedas o los neumáticos. Al igual los ruidos de, por ejemplo, no sé, de la suspensión, que a lo mejor haya algún ruido en el motor o algún otro elemento del automóvil. Por eso no es adecuado, no es lo correcto tener un aislamiento excesivo. Eh, que bueno, prácticamente es lo que se mencionaba en la parte de aquí. Entonces, no debe de haber excesivo, primero por seguridad y la otra por la afectación del confort a la hora de comprar un automóvil. ¿Cómo percibimos el confort? Bueno, hay muchas formas de poderlo percibir. Una de ellas, por ejemplo, si a lo mejor el asiento no tuviera, eh, o no se pudiera como tal, por ejemplo, hacer hacia adelante, hacia atrás, la altura, etcétera, o sea, fuera prácticamente fijo, pues vamos a necesitar que a lo mejor nosotros nos podamos extender hacia la parte de adelante para poder alcanzarlo los pedales, o que si el asiento es muy grande y pues no nos sentimos tan como tal cómodos, o si es bastante chico y pues ni siquiera cabemos. Entonces son muchas cosas o muchos puntos a considerar para que nosotros podamos percibir ese confort. En aspectos a considerar, en sí, pues no hay escalas, no hay porcentajes que determinen como tal el confort. A lo mejor yo me siento en un vehículo, bueno, en un asiento, el cual tiene, no sé, X material, y a lo mejor ustedes se sientan y ni siquiera perciben lo mismo que yo percibo. Entonces va a depender mucho de cada uno de nosotros y también de las necesidades que se tenga. Entonces, al no tener como tal escalas o no tener porcentajes, pues se podría decir que es una ciencia pues, relativamente inexacta, como los caprichos de aquellos que conducen. Entonces va a depender mucho de cada uno de nosotros. Como se decía, no hay porcentajes, no hay escalas para determinar hasta qué punto hay un buen confort o, por ejemplo, un mal confort. O sea, va a depender mucho de nosotros. Eh, materiales del interior, que bueno, en la parte de materiales ya también ustedes seguramente están un poco familiarizados o ya lo están. En la cuestión de los tipos de vehículos que llevan, por ejemplo, de distintos materiales. Supongamos que a lo mejor en uno más austero, pues lleva lo que es puros plásticos y no sé, por ejemplo, a lo mejor viene piel o viene en cierto modo algunos asientos en piel o nada más prácticamente tela. De ahí pues ya empiezan a haber otro tipo de vehículos más deportivos, ya hay como tal esa piel.
en algunos puntos, Alcantara, ¿qué más? Algunas fibras por ahí tal vez, en este caso carbono, ya más de altas prestaciones, pues ya se tiene más lo que es Alcantara, fibra de carbono, este, también en unos puntos lo que es piel, y ya más lujosos, pues si se han dado cuenta, lo que es algunas, algunos como que, por ejemplo, diamantes, maderas, en cierto punto también alcantara, piel, o sea, son muchas cosas que se tienen en la actualidad o muchos tipos de materiales que a lo mejor todavía me faltan algunos o me faltaron unos por comentar, pero hay una gran variedad y va a depender mucho del tipo de vehículo que se tenga y cada uno de estos vehículos nos va a proporcionar un cierto confort. A lo mejor no es lo mismo, no es el mismo confort que nos proporcione un vehículo de altas prestaciones, supongamos un ejemplo, un Lamborghini, por ejemplo, un Rolls Royce. O sea, son dos cuestiones diferentes. Uno nos va a dar un cierto confort, o vamos a percibir un cierto confort, y el otro pues también algo diferente, o sea, no va a ser lo mismo. Y también pues va a depender mucho de ustedes, porque por ejemplo yo me pongo, por ejemplo, en un Lamborghini y me siento muy a gusto, pero me pongo en un Rolls Royce y a lo mejor no, y hay ustedes viceversa, pero pues creo yo en esas dos marcas pues está muy marcada esa cuestión de confort. Entonces, aparte de materiales, también está la cuestión de la amplitud del habitáculo, el confort acústico, climatización, el cuadro de instrumentos y los elevalunas con sistema de antiatrapamiento. Aquí en amplitud del habitáculo, ¿qué era lo que sucedía anteriormente? Se tomaba como que más en cuenta, obviamente, conductor y acompañante, y ya. En la parte de atrás, pues háganle como quieran, a ver cuántos caben o siéntense uno encima del otro y ya, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que empezaron a sacrificar en cierto modo, supongamos, en la parte trasera, un poco de espacio, o también en cierto modo diseño exterior, con el fin obviamente de que existiera o que haya más espacio en la parte trasera y pueda haber, aparte de más ocupantes, que los ocupantes también tengan esa sensación de confort y en este caso no de agobio. O sea que si de por sí, por ejemplo, el conductor y el pasajero van cómodos, que los que están en la parte de atrás pues no sientan pues ese agobio, o sea, se sientan igual cómodos como se sienten, en este caso el conductor y el acompañante. Entonces, en este punto, pues hay muchas marcas que apostaron por este tipo y bueno, relativamente pues sí les funcionó, porque a lo mejor si uno no quiere una, no sé, por ejemplo, una camioneta, pues puede optar por otro tipo de opciones como esta, en la cual se tiene pues amplitud en el interior o en este caso en el habitáculo. Eh, ¿Qué se pretende hacer en estos casos? Pues que en el vehículo pues sea un lugar lo más habitable posible y con las mismas comodidades que pues se tiene, por ejemplo, en nuestras casas. Entonces entra la parte de aquí de pues los asientos confortables con sistemas de refrigeración y, y mandos de instrumentos más ergonómicos para facilitar el manejo de los mismos. El cuadro de instrumentos, que cada vez es más visible con el fin de, pues se puede decir que alcanzar la vista del conductor. Algunos sistemas en fase de desarrollo proyectan información sobre la ventana delantera, los que les decía yo, se llama el Head-Up Display o el HUD, para facilitar la conducción.
Y bueno, los cuadros de instrumentos pues, presentan luces de diversas tonalidades, en este caso no tan agresivas para no perder esa sensación de confort. En el confort acústico es un objeto en este caso de grandes estudios y en cierto modo pues son causantes de lo que es ruidos y pues en cierto modo vibraciones. Entonces, supongamos se pone lo que es el audio, etcétera, y van a empezar a realizar como tal, quizás como ciertas lecturas para ver en qué punto se está presentando más, por ejemplo, ese ruido. Y al identificar en qué puntos se está generando o está viendo más ruido, es emplear materiales insonorizantes en esa fuente que se llega a producir. Y el confort acústico pues se va a mejorar con equipos de sonido que permiten a los ocupantes pues escuchar radios, CDs o lo que ya hemos visto, ya sea o ya vemos que ya se puede ver como tal películas porque ya tienen pues pantallas. El confort térmico que los sistemas de climatización permiten mantener una temperatura constante dentro del vehículo y combinan la calefacción, temperatura exterior y el aire acondicionado de forma automática con el fin de mantener una temperatura constante. El elevalunas eléctrico, que también ya lo conocen. La parte de infoentretenimiento, que es un dispositivo en el cual, bueno, se atiende en el vehículo, que es relativamente o se puede decir que es táctil, o normalmente es táctil, y la mayoría de las funciones del vehículo están pues prácticamente ahí. Entonces nos van a proporcionar esa cierta información, ordenador de a bordo, navegador, recomendaciones de conducción, comunicación, telefonía, conectividad a redes sociales desde el teléfono móvil, equipo de audio, de video, etcétera. O sea, son muchas funciones que se pueden tener en esa pequeña pantalla. La parte del sistema de audio, bueno, ya en la parte de arriba se comentó más o menos la, la situación. Y pues normalmente lo que se tiene pues son por ahí lo que son medios, bajos, twitters, etcétera. Funciones eléctricas, bueno, tenemos la cuestión del llamado control maestro, lo que vendría siendo, bueno, todo esto que se ve en la parte de aquí, en la cual pues tenemos pues las funciones, pues se puede decir que relativamente importantes o a considerar para que pues no estemos a lo mejor pues, en cierto punto distrayéndonos y que pues prácticamente todo se tenga aquí al alcance de las manos. Y bueno, de ahí vienen algunos sistemas que tienen que ver con lo que es seguridad, integridad y confort. En la parte de control de estabilidad, ya más o menos ahorita comentamos cómo es que trabajaba. Y en la parte de aquí viene una pequeña imagen donde se describe de manera gráfica cómo es que se comporta el vehículo ante dos tipos de situaciones. Por ejemplo, aquí en amarillo tenemos cuando tiene control de estabilidad y en rojo cuando no lo tiene. Entonces, cuando el sistema determina o detecta que se puede perder el control, va a actuar para evitarlo. En este caso, en una curva, el sistema va a frenar la rueda trasera derecha, digo izquierda, perdón, para que se facilite como tal ese giro y no se pierda
la, bueno, no se pierda ese control y se sigue tomando esa misma trayectoria que nosotros queremos tomar o la que estábamos tomando. Y si no hubiera control de estabilidad, el coche va a perder adherencia y va a seguirse de recto. Ante un obstáculo, en ambos, pues sí, obviamente esquivamos, pero cuando se regresa, por ejemplo, el volante, cuando se detecta como tal ese giro brusco, el SP va a girar lo que es, va a frenar lo que es la rueda delantera izquierda para que no haga como tal ese trompo que sí sucede en la parte de abajo cuando no se tiene control de estabilidad. Entonces, cuando nosotros regresamos el volante, pues es cuando empezamos a hacer el trompo y pues prácticamente no hay como tal control del vehículo. Caso contrario con el de arriba, que bueno, esquivamos, regresamos y no hay ningún tipo de problema de inconveniente. El reparto electrónico de frenada, que también les decía que es otro sistema muy importante y que en comparativa con lo que es el ABS no frena o no realiza más bien el frenado o el reparto de frenado por ruedas. En este caso va a ser por ejes y va a determinar cuánta fuerza se debe de aplicar a las ruedas para mantener el vehículo a una distancia mínima sin que se llegue a descontrolar y ayuda a que el freno de una rueda no se sobrecargue y que el de la otra quede infrautilizado. Entonces, eh, pues sí, prácticamente es otro sistema importante o adicional que, pues sí, prácticamente al igual que los demás sistemas, lo que debe de hacer pues es que el vehículo frene en la menor distancia posible. Supongamos este es el límite en el cual se debe de frenar o que hay un vehículo aquí. La distancia pues es muy poca, pero teniendo lo que es el reparto electrónico de frenada, pues ya la distancia se va, pues se puede decir que, bueno, no alargando, sino que vamos a frenar de una manera mucho más rápida antes de llegar en este caso a lo que es el vehículo. En este caso con pasajeros y si nosotros fuéramos solos, pues obviamente va a frenar mucho antes. Sistema de control de velocidad de crucero adaptativo, también llamado ACC, que pues prácticamente regula la velocidad a la que queremos circular de una forma automática, aunque también hay otra pequeña novedad que aparte de que va a ir controlando esa velocidad o va regulando, también va a tomar lo que es la distancia de circulación que hay, por ejemplo, desde donde nosotros estamos hacia lo que es el vehículo que tenemos en la parte de enfrente. Entonces, al mantener pues una cierta distancia, si nosotros supongamos nos vamos acercando o el vehículo va frenando, pues también nosotros vamos a ir frenando o se va a ir frenando en caso de que sea necesario. Obviamente para mantener esa distancia de seguridad que está detectando nuestro vehículo con el que tenemos en la parte de enfrente. No va a detener el vehículo de manera así completamente y pues ya existen versiones que funcionan en todas las velocidades. A lo mejor antes había nada más en una, pero ya hoy en día pues ya hay para todas las velocidades o todos los tipos de velocidades. El sistema de dirección eléctrica asistida o el EPS, que también eh, eso ya lo habíamos visto en las unidades pasadas o en este caso en la unidad 2 en la cual pues determina lo que es el movimiento que se realiza en el volante, la velocidad de la marcha, el régimen de combustión y bueno, todo eso pues va a determinar qué tanta asistencia es la que vamos a requerir para pues mover nuestro volante, nuestro sistema de dirección. Entonces eso ya más o menos se comentó, ya lo habíamos comentado más bien.
el sistema de precolisión, que este sistema pues reduce los daños y lesiones en una colisión. Este sistema va a reconocer prácticamente situaciones de accidente que ya sean prácticamente inminentes y va a preparar, en este caso, a las personas que vienen en el interior para minimizar como tal esos daños. Entonces ya se tiene lo que son que los cinturones de seguridad o ajusta la posición de los asientos y todos esos tipos de cuestiones. O sea, nada más prepara y es cuando los demás sistemas en el interior pues deben de actuar de manera correcta. Entonces, más que nada es como tal esa situación. Y hay pues muchos elementos los cuales pues sí trabajan de una manera relativamente similar. Y bueno, aquí nada más por encima lo voy a comentar. Está, por ejemplo, el detector de ángulo muerto, que también ustedes lo han llegado a ver en algunos vehículos, que en la parte de los espejos laterales tienen un, como si fuera un pequeño testigo, el cual va a estar como que prendiendo, obviamente como que en esa luz amarilla, para decirnos que tenemos pues un vehículo en ese punto. Y cuando ese vehículo avanza o se quita de ese punto, ese pequeño testigo se va a apagar o se apaga. Están también lo que es el aviso de salida de carril y la asistencia de mantenimiento de carril. Entonces, en el aviso de salida de carril, supongamos nosotros nos estamos saliendo, nos va a mandar una pequeña señal sonora o se nos puede llegar a prender un pequeño testigo luminoso en el cuadro de instrumentos o también puede haber vibración en el volante, en el asiento, también igual puede ser otro ejemplo, cualquiera de los dos. Y bueno, voy a hacer este modo para avisarnos que pues estamos cambiando de manera involuntaria al otro carril. O sea, nos va a mantener en este caso alertas en caso de que exista ese tipo de problemas. Pero bueno, hay otro punto a considerar que conforme se fue desarrollando, se empezaron a introducir como que un desarrollo adicional a esto, en el cual la misma dirección hace como una intervención automática, indicándonos hacia dónde debemos de girar o hacia dónde debemos ir. O sea, ya no habría tanta necesidad de nosotros a lo mejor realizar ese movimiento para regresar, sino que en cierto modo si no reaccionamos, pues la misma dirección nos va a, a mandar hacia esa dirección en la cual estábamos tomando. También, bueno, está la de mantenimiento de carril. En este caso, ambos van a detectar por ejemplo, las líneas blancas del carril mediante algunos sensores infrarrojos y de ahí pues va obviamente determinando si debe de actuar o no el sistema. Entonces, en el de mantenimiento, pues nada más lo que va a hacer pues es detectar todas esas líneas para que el vehículo pues circule, se puede decir que lo más centrado posible. Y de ahí cuando el vehículo empiece a salir, pues trabaja en conjunto lo que es el asistente o la asistencia de mantenimiento de carril en conjunto con lo que es el aviso de salida de carril. Entonces los dos trabajan de la misma manera. Y bueno, todavía por ahí algunos otros sistemas, pero pues llegaríamos como tal hasta este punto de aquí. De cualquier forma, si lo quisieran, no sé, revisar, la sección de seguridad, integridad y confort, pues la dejé habilitada por si quieren checar ahí una cuestión. En esa parte, pues es de manera relativamente generalizada, porque como les comentaba, en la parte de dinámica, pues relativamente se ve más a fondo esta cuestión, porque en el temario viene marcado los sistemas de seguridad.
Y bueno, entonces sería pues prácticamente todo. Eh, no sé si tengan alguna duda. No, profe. Ok. Bueno, entonces, del examen, pues ya quedamos que iba a venir. Lo vuelvo a comentar: suspensión, dirección, frenos. Y la parte de la unidad 4, sistemas híbridos. Y nada más va a venir hasta ahí, y el examen está en la unidad 4. O en la parte de tareas asignadas también ya les aparece, porque como tal ya les asigné el examen. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Quiénes habían participado aparte de Benjamín, aparte de Armando? Yo cuando preguntó sobre el sonido exterior. Ok. Rosales Carrillo. Yo nomás dije lo del parabrisas. ¿Quién más? Yo cuando le pregunté de lo del parabrisas. Ok. Punto 6. Sánchez. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, se puede empezar a retirar. Mañana entran normal a hacer su examen, y les decía que checo que no haya ningún problema pues sí, de los exámenes, y les doy calificación hasta la siguiente semana, el día viernes. De cualquier forma, me voy a conectar mañana por si hay algún tipo de problema o algún inconveniente. Y bueno, sería prácticamente todo. Gracias por estar aquí presentes,